Buenas tardes, estamos en Crónica Digital, en Conversando un Café. En esta ocasión conversamos con un amigo, con un invitado muy especial, César Millahuayque, escritor, director de la Sociedad de Escritores de Chile, y por esas casualidades de la vida, consejero del Consejo de Monumentos Nacionales en representación de la Sociedad de Escritores de Chile. ¿Cómo estás, César? Buenas tardes. Hola Omar, buenas tardes. Gracias por la invitación. Considero que es una gentileza hacia mi persona. Muchas gracias. César, bueno, partamos de una primera reflexión o una primera pregunta. ¿Cuál era la realidad del monumento del general Baquedano? ¿En qué condiciones estaba, no? Para haber tomado la decisión. Digo esto porque se sabe que la discusión sobre si se quedaba, si se sacaba, si esto, si lo otro, con el caballero tal, era una discusión que llevaba bastante tiempo y que en este Consejo de Monumentos Nacionales había estado en tapete, ¿no es cierto? No una vez, sino que varias veces. ¿Cuál es la experiencia tuya como consejero y desde la visión de la Sociedad de Escritores frente a este tema? ¿Qué pasó en términos reales? ¿Qué es lo que está pasando con el monumento? En términos, por decirlo así, en términos materiales, ¿qué pasaba con el monumento? ¿En qué condiciones estaba? Omar, la palabra ahí es deplorable. ¿Ya? El monumento en sí mismo fue agredido o soportó una intensidad que todos esperábamos que iba a resistir. Pero, sin embargo, ocurrieron tres hechos continuos que significó finalmente la debilitación del caballo, ¿ya? En sí mismo, y del plinton, que es esta barra que lo recibe, este soporte que es de piedra de cantera. Entonces, ahí pasaron varias cosas. El caballo históricamente ha resistido el embate de la multitud, ¿ya? No nos olvidemos que desde hace, no sé, unos 20, 30 años, quizás un poco más, el mundo popular va sobre el caballo, ¿ya? Y se sube sobre la grupa o sobre el espacio que queda entre el cogote del caballo y el general Baquedano, y ahí enarbola sus consignas y se queda extasiado por horas el pueblo ahí arriba de ese lugar, donde lo resignifica, es decir, el pueblo resignifica amigablemente esta obra que está ahí. Pero y las agresiones eran el desgaste que tenía era mínimo, que una mancha porque alguien pisó allá, el ajetreo del pueblo que se sube y que pasa sobre algo que después tú le pasas un paño y ya. Pero lo que empezó a suceder acá, con una situación bien compleja, que al ser pintado por una consigna, lo que hizo el alcalde, el intendente, no el alcalde, el intendente de la región, fue y le metió pintura de brocha gorda, ¿ya? Una reparación express. Entonces, no alcanzábamos a darnos cuenta el nivel de daño, o ni siquiera leer al otro día lo que decía la consigna, ¿no? Entonces venía el intendente en la noche y mandaba a brocha gorda sobre materiales nobles, como sobre el original, tapando la pátina del original. Disculpa, César, entonces lo que tú me estás diciendo con eso es que aquí hubo una serie de situaciones que fueron ocurriendo con el objeto, para hacerlo para clarificarlo para quienes están viendo este programa, ¿no es cierto? Y para quienes nos escuchan, con el objeto caballo y en este caso monumento al general Sí. Baquedano,
y este objeto que fue siendo dañado eran daños mínimos, pero que sin embargo en un momento dado, sin consulta a expertos, sin consulta a personas que conocen del tema del mantenimiento de lo que son monumentos nacionales y de lo que son, ¿no es cierto?, este tipo de patrimonio cultural, llegaron y lo que hicieron fue empezar a pintarlo. Correcto, exactamente eso. Mira, es lo mismo que pasó con el discóbolo del Estadio Nacional, que es más conocido como el Pilucho del ¿Sí? Estadio Nacional. El, Formalmente se llama discóbolo, así se llama la obra esa, Exactamente. ¿ya? Y que mira hacia la calle, abre eh, Hacia Maratón, si no me equivoco. hacia Maratón, y que es la entrada olímpica del estadio, ¿ya? Exactamente. En un momento el alcalde Sabat lo empezó a pintar, lo pintaba de blanco, porque se le ocurrió pintarlo de Sí, blanco. de Entonces, diferentes colores, sí. claro. Entonces, lo que pasa eso con la pátina original, la eliminas y la pátina original está lograda en un momento de la creación del monumento en sí mismo, del objeto en sí mismo, y que le permite respirar amigablemente con el medio ambiente. ¿Ya? Entonces, se estira, se encoge con el mismo procedimiento que tienen todos los metales, ¿ya? Sin ninguna dificultad. Pero cuando ya le empiezas a dosar exageradamente capas de pintura y más pintura y más pintura, el objeto, que el material, en este caso, que un material de bronce, ya no tiene cómo respirar. El Plinton, que es esta base, este objeto de base que es de roca de cantera, ¿ya? Sí, Le sí. pasa exactamente lo mismo. Le pasa exactamente lo mismo. La roca necesita respirar naturalmente porque absorbe el calor, después elimina el calor, absorbe la lluvia, después elimina la humedad Ujú. vive un proceso natural las piedras, ¿ya? Eh, entonces, y frente a esto, la Intendencia, ante la emergencia de la explosión social, en una respuesta política, la Intendencia empezó a repintar en estas reparaciones, restauraciones, ni siquiera restauraciones, más bien pinturas express, ¿ya? Porque no era reparación ni tampoco restauración, sino al parecer bajo la lógica del del aseo, ¿ya? La lógica del aseo, ellos empezaron a pintar y a borrar todas las consignas que allí había. Entonces, venía la protesta del viernes y el día sábado a la mañana eh, ya estaba de nuevo todo limpio, hasta que apareció un grupo más radical y le tiró eh, un par de neumáticos en el cogote del caballo y el otro al pie del caballo y esta ardió la pintura. La pintura comenzó a arder, a descascararse y a horadar finalmente las partes sensibles de la obra. Ujú. ¿Ya? Pero lo que allí ardió entre el neumático y la otra parte es esta capa de pintura, una capa bastante importante de pintura. Pintura que es de plástico, que es esta pintura sintética. ¿Ya? Ujú. Ardió la pintura sintética y obviamente eso contribuyó a que partes delicadas del caballo más sensibles se vieran horadadas. No se derritió, no, se cuarteó de alguna manera por el calor. Y después, en una tercera incursión, aparece de nuevo una acción mucho más radical de un tipo de personaje, de un extraño personaje que ya sube con sierra, sube con un elemento que está construido, que una galleta, que los maestros en la obra le llaman una galleta. Ujú. La galleta es una herramienta industrial para precisamente cortar fierros. Y Ujú. le cortaron las patas al caballo. Ujú. No cayó el caballo, afortunadamente, porque el volumen de la obra es muy importante y segundo, el peso de este volumen. O sea, nos enfrentamos ahí a, a un volumen que significa
2,5 toneladas de material, y que tú no sabes cuál va a ser el comportamiento de estas 2,5 toneladas que no sabes para dónde se va a desviar. Y el hecho más irresponsable de esto es que el corte de las patas del caballo fue en medio de la manifestación pública, ¿ya? En medio de manifestación del día 8 de marzo de las mujeres, y que era un riesgo absoluto. O sea, no nos podemos quedar tranquilos de brazos cruzados pensando que la obra va a resistir. No. Aquí hay personas, hay cientos de personas que están alrededor y no sabemos el comportamiento de en qué dirección este volumen de más de 2.000 kilos se va a desplazar. O sea, César, hay una razón técnica, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la seguridad. Fue Que- y, principalmente esa razón técnica. y que tiene que ver, ¿no es cierto?, con esta situación del objeto, llamémoslo así, Correcto. del objeto, ¿no es Sí. cierto?, que está haciendo, que por diversas razones ese objeto, ¿no es cierto?, pasa a ser, ya sea para aclamación o para disgusto o para lo que sea. Sin embargo, hay un tema que está ahí, que ronda ahí, que ronda con la imagen de Baquedano, y que tiene que ver con esta idea de una élite, ¿no? De una élite instalada en un espacio público, de una élite, ¿no es cierto?, reconocida, de una élite que nace, ¿no es cierto?, con la República, y que en definitiva se autoriza a sí misma, ¿no es cierto?, como una especie, ¿no es cierto?, de imagen civilizatoria. Y que pareciera ser que esa imagen civilizatoria de una élite hoy día está en cuestionamiento en el rostro, ¿no es cierto?, y en la imagen de la élite actual, en el rostro de Luxig, en el rostro de Piñera, en el rostro de algún cardenal, en el rostro de algún general. En definitiva, ¿no es cierto?, hay un pueblo, hay un sector social que siente una incomodidad profunda con esta élite político, social, económica, religiosa, qué sé yo. ¿Cómo ves tú eso desde el punto de vista simbólico? Hablando ya en tu calidad, ¿no es cierto?, de escritor, de cómo tú miras la realidad. Bueno, Mira, y por cierto, de escritor, y en tu calidad también de mapuche, que no es menor. Que no es de menor importancia, y que hay que recalcarlo, no es de menor importancia. mira, gracias. Mira, yo trabajo estos temas hace, no sé, casi 30 años. Yo soy un patrimonialista, y me he dedicado a la investigación de estos temas con los pueblos indígenas de Chile. ¿No? Entonces, la estatuaria nacional, la chilenización de la estatuaria, es desde Bisbiri hasta los canales australes. ¿No? ¿Cuál es la herramienta para la estatuaria nacional? La legislación, ¿ya? La ley 17.288. Y la ley 17.288 se refiere y es concreta respecto de los monumentos nacionales, ¿ya? Y de hecho su primer artículo parte con una afirmación. Son, dice, afirma, son monumentos nacionales. Por un lado define la arqueología, todo lo que está sepultado y se desconoce es del Estado, ¿ya? Así. Son monumentos nacionales para resolver el tema de la arqueología y de todo lo que requiere y necesita ser protegido. Las zonas típicas se refiere a las fachadas de ciudades, de edificios, que son de importancia para la arquitectura de Chile, que representan de alguna manera un elemento de importancia para la identidad nacional. Los monumentos históricos son todos aquellos lugares, espacios, objetos donde ha ocurrido algo de trascendencia y que es necesario grabarlo a cuño, a fuego, en la memoria de Chile.
¿ya? Por ejemplo, donde fue la batalla de Maipú, hoy hay una erigida ahí, el templo votivo de Maipú, ¿ya? A la salida norte de Santiago, yéndose hacia los Andes, hay otro espacio ahí importante que no hay nada, ¿eh? No hay nada. Y está declarado Monumento Nacional porque ahí hubo una gran batalla que fue de mucha importancia para la independencia de Chile, que fue las primeras huestes de San Martín frente a los godos, a los españoles que quedaban por acá. Y lo otro del tema de la monumentalidad, están los monumentos públicos. Y los monumentos públicos son los que integran Baquedano y una cantidad de militares en el país. El tema de la chilenización es muy fresca. Nosotros somos un país que tenemos 200 años, si es que contamos de 1810 en adelante. Pero en realidad los 50 primeros años fue la forma de construir algo, de inventar, de inventar un país, ¿ya? Y en esta invención de país, una de las cosas que el poder es muy inteligente en ese aspecto. Utiliza la estatuaria para la chilenización de los territorios, ¿ya? Y justificar sus propias acciones. Entonces, en este marco, la figura de Baquedano, ¿qué representa? Representa la extensión de Chile hasta Lima, Perú. ¿Ya? La extensión de Chile hasta Lima, Perú. La recuperación del Morro de Arica. ¿Ya? La toma del Morro de Arica. Y después tiene que entregar Lima, tiene que entregar Tacna y se retrotrae hasta Arica, ¿ya? Hasta el territorio de Arica. Esta gesta militar en algún momento la retrata, la imprime, ¿ya? La funde y la traduce en este gran objeto que es el poder militar y donde lo instala un punto extremadamente sensible y clave para la ciudad. Esta explanada de lo que hoy día conocemos como Plaza Dignidad. La Plaza Dignidad, si tú la miras como objeto, es una gran explanada y donde confluyen una cantidad de elementos extraordinarios. De partida, la explanada más grande de la ciudad. En la explanada más grande de la ciudad. Ya sabemos que puede soportar más de 1 millón de personas, relativamente uniforme y se extiende hacia Providencia y hacia Estación Central. Entonces, todo eso ya sabemos que ahí, cuando se llena eso, hay 1 millón de personas y todo el resto es 8 millón más. Es una buena unidad de medida hoy día. Oye, César, disculpa que te interrumpa, pero sabes que con lo que me estabas comentando, no pude no recordar y lo busqué porque no soy muy bueno con las citas textuales así al callo, pero sí encontré una, en las tesis sobre la historia, Walter Benjamin dice lo siguiente. Fíjate que tiene una frase que es monumental y que es brutal. Jamás se da un documento de cultura sin que lo sea a la vez de la barbarie. Correcto, tiene mucha razón. Mira, porque esto es una tesis de la Universidad Nacional de Buenos Aires. No recuerdo la autora, no recuerdo ahora, pero la menciono, no es una frase mía, es de una tesis, de una tesista, de una mujer de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Y que cuenta lo siguiente: los romanos, cada vez que invadían un territorio nuevo, llegaban a ese lugar y elegían la mejor sementera de trigo. La quemaban, sobre eso le echaban sal para que nunca más creciera trigo o algún alimento en ese lugar, salvo donde el César quisiera. Y ahí instalaban toda su iconografía, ¿ya? Sus estandartes, ¿ya? Y la nueva estatuaria, eran campos para las estatuas, la nueva estatuaria y ¡fua! O sea, ese hecho trasvasijado en la historia de Occidente también llega acá. Y está también en la cabeza de los seres humanos.
la gran divisoria que se produce más o menos hace 6.000 o 7.000 años atrás, ¿ya? Si tú empiezas a revisar, encontramos la muralla china, encontramos las pirámides de Egipto, y encontramos Tenochtitlán en Ujú, México. Después, y faltaba algo acá en el cono sur de América Latina, ujú, ¿ya? Y encontraron Caral, la ciudad de Caral, no Machu Picchu, ¿ah? ujú, Machu Picchu es muy nuevo. La ciudad de Caral, y la ciudad de Caral es un enorme y gigante centro conmemorativo, monumental, ceremonial, gigante. Desde allí se nutre el conocimiento para que 3.000 o 4.000 años después los arquitectos y ingenieros construyeran Machu Picchu. Entonces, eso es muy importante. Entonces, Y disculpa, César, entonces tenemos toda esta discusión, ¿cierto? Tenemos sí, el ornamento, que es la pieza correcto. esta, Ujú, tenemos la discusión simbólica, sí. ¿cierto? Tenemos la Todavía discusión no echamos la simbólica, discusión simbólica. que estamos Todavía, ingresando a esto, ¿no es cierto? Ingresando a correcto, esta dimensión de lo que es ujú, Baquedano y de lo que sí, significa esta historia, ¿no es cierto? De los monumentos y que cómo se construyen, por qué se construyen y por qué muchas veces los estados los construyen, correcto. ¿cierto? Ya, Y entonces ingresamos ahora, ¿no es cierto?, a Baquedano en sí mismo. ya, o sea, más bien porque los pueblos lo construyen. Ujú, Porque los mapuches también tenemos un desarrollo de la estatuaria, pero esa estatuaria fue perseguida por la Iglesia Católica, por la evangelización, ¿ya? Con su rollo, llegaron con su rollo de que eran nuevos dioses. O sea, no, es un chemamul, esto, otro. Y los cortaron, los quemaron, los vandalizaron, y los prohibieron y encarcelaron gente, ¿ya? Y ahora aparece este otro objeto, el chemamul, como un elemento de resistencia y que fue clavado frente a Baquedano, ¿ya? ujú. En los días más importantes de la movilización social, hubo un conjunto de rehues y chemamul enfrentando a Baquedano, ¿ya? Es decir, ahí el imaginario recién de la lucha iconográfica, esa por esta, ¿cómo, cómo estamos? ¿Ya? Volviendo a lo que hacían los romanos de arrasar todo y plantar su iconografía. Bueno, en este caso de Baquedano, la estatuaria más representada en el país es militar. Es militar, y está representada en dos próceres. Una, Bernardo Higgins, que es el busto más replicado en el país, y el de don Arturo Prats. ¿Ya? Son los dos bustos más representados en Chile. Después, cada prócer, de acuerdo a ciertos momentos, está representado. Y la Plaza Baquedano estaba o sea, en el sector que conocimos como Plaza Italia, en el Parque Bustamante, está Manuel Rodríguez, está, Ujú. está el poeta Martí, por el otro lado está Balmaceda, está el obelisco, está la propia estatuaria referida a los italianos. O sea, hay un conjunto de elementos ahí dados en esta gran plaza que es altamente simbólica, porque allí hay una energía particular donde se expresan las energías de la naturaleza con el río Mapocho. El río Mapocho fue el responsable de modelar el valle Maipo-Mapocho. O sea, tanto el río Maipo como el río Mapocho fueron los responsables de modelar este valle. Son cientos de miles de años en que estas dos humildes y sencillas fuentes de agua fueron las que modelaron esta cuenca hidrográfica. Nosotros habitamos en la cuenca hidrográfica Maipo-Mapocho, y por el oriente tenemos el Cerro del Plomo, de donde estilan aguas que son de los glaciares, que en el O sea, Holoceno se demoraron como 70 millones de años. disculpa, desde ese punto de vista, entonces el Estado, ¿no es cierto?, lo que ha hecho a través de esos monumentos es instalar una iconografía militar. Instaló una iconografía militar en medio de espacios ya significados.
significados por aquellos que habitaron en el territorio de Ujú, 5.000, 6.000, 7.000 años antes del presente, ya ese ujú, territorio estaba significado, entonces instala la iconografía, no es casual que esté justo ahí en medio, es como una tapa de olla. Si tú quieres levantar la plaza, tú vas al ujú, General Baqueano y la puedes levantar, la puedes coger y se te levanta la plaza completa, como que sacaras la tapa de la tetera, ¿ya? El ujú. baquedano del pituto arriba de la cresta de la tetera, Sí. tú la sacas y levantas la plaza completa. Ese ejercicio está justo en el centro, pero ese centro está en línea con el Cerro San Cristóbal. Y Ujú. sobre el Cerro San Cristóbal, ¿quién está? La Virgen. La Virgen. Y por el otro lado, que en algún momento yo pensaba, imaginé que era una competencia con la Torre Entel, cuando levantaron la Telefónica, el edificio de la Ujú. Telefónica, ahí en Ramón Carnicer con Providencia, Sí, sí, ya sí. en el Parque Bustamante. Yo pensé que estaba discutiendo con la Telefónica, ¿ya? Con la Telefónica que está en San Martín, que nos vendieron la torre más alta del mundo, Ujú. ¿ya? Entonces, y de pronto descubro, observando este espacio, no le interesa a ese edificio competir con la Telefónica, no, le interesa competir, estar por sobre lo militar y muy próximo a la divinidad. Entonces, la triada que Dios, tienes a Dios, la divinidad, tienes Ujú. la patria, este concepto de patria en el centro, Ujú. ¿ya? Ujú. Equidistante, y el dinero. Dios, la patria y propiedad. Ahí se da una interpretación a la cual nosotros naturalizamos en nuestro andar, en nuestro caminar. Y la monumentalidad está presente y nos va modelando también. Va modelando nuestro pensamiento y va modelando nuestra forma de ser. En forma inocente nosotros le echamos de menos después, ¿ya? Por Eh, supuesto. Y claro. eso tiene que ver con una concepción. Fíjate que Luis Orregoluco, un novelista, un cierto novelista chileno, Mm, escribe una novela en 1908 que se llama Casa Grande. Y en los inicios de Casa Grande él retrata una festividad, una Navidad. ujú, Y dentro de esa Navidad que están en donde confluyen sectores populares, con sectores medios y sectores altos, por cierto, eh, entre toda esa conversación, entre toda esa monserga de venta, de cosas y todo eso, lo que se impone, dice Luis Regoluco, es la música militar. claro, Lo que se impone es la banda militar. claro. Y fíjate que en eso él da un diagnóstico tremendo de la sociedad chilena. Esa novela hay que volver a leerla. Sí. Mientras estamos Pero conversando mira, aquí. te voy a mostrar dónde se justifica la estatuaria militar en esta chilenización. O sea, nosotros somos eh, triple frontera. Nosotros tenemos frontera con 3 países y Ujú. estas fronteras son líquidas. Estas fronteras se mueven permanentemente. Sí. Eh, eh, entonces, la chilenización con el borde fronterizo, es muy importante, es muy fuerte, porque allí tienes que además dialogar, dialogar con mundos distintos, con el quechua, con el aymara, con los collas, ¿ya? Tienes que hablar con el mundo originario. Y en ese aspecto los militares lo han hecho muy bien. Han militarizado la relación de frontera, pero han militarizado al mundo, al conviviente civil originario en ese lugar. ¿Ya? El orgullo en la frontera, el orgullo de ser chileno, de indígenas y campesinos de frontera es muy fuerte. Ellos se sienten, y te lo dicen, soy orgulloso de ser chileno. Y eso ha sido por la fuerte eh, vinculación, por un lado, con el ejército, que les soluciona algunos problemas locales, que les significa ingresos, pero también fueron formados, ¿ya? Son reservistas, ¿ya? Son reservistas. A mí me ha tocado, tengo miles de anécdotas que conversar respecto de cómo yo mismo me sorprendo por el orgullo
a la patria que hay en la zona de frontera. Porque esta frontera es líquida permanentemente. O sea, no te olvides de que en el primer gobierno del presidente Piñera terminamos con la frontera corrida, ¿ya? Por supuesto. Nos corrieron la frontera y no Sí, hubo... y no solamente con Piñera, con algunos otros gobiernos también, bajo Sí, la concertación, por cierto. correcto. Te quiero decir que, o sea, la zona de frontera es compleja, es tensionante. Entonces, nos corrieron la frontera, nos quedamos con una buena cantidad de mar territorial ya no en nuestras manos. Y el Estado no movió un camión militar al borde, no mandó a 850 efectivos de investigaciones de Chile a enfrentarse a tiro en una acción de bravata con aquellos que estaban corriendo la frontera. No, no lo hizo. ¿Ya? Eh, eh, Tenemos esta tensión permanente con Bolivia, ¿ya? Que terminamos también en una discusión internacional. Por lo tanto, el tema de frontera en esa zona es muy complejo, es muy delicado, y también la frontera sur con Argentina. Entonces, hay un acto en tema de frontera, hay un acto bien simbólico, cuando coincide el gobierno de Bachelet con el de Cristina Fernández. Teníamos una marcha, desde Lima, agitada por la extrema derecha peruana, ¿ya? Una marcha por la dignidad, no sé cómo le llaman por el país, le puse un nombre importante. Ollanta Humala venía ahí, enarbolando con su gente, asusando Ujú. la utilización del ejército, y lo que hizo, un acto simbólico, doña Cristina Fernández y doña Michelle Bachelet se encuentran en el extremo sur de Chile y en Puerto Williams, en un acto en el extremo austral, transmitido para todo el mundo. Las dos presidentas eh, cruzan, cruzan la frontera y entre las dos, como niñas, casi como un juego infantil, saltan una línea imaginaria, la saltan y se abrazan, ¿ya? Y esa fue la acción de decirle a Ollantumala, ojo, que acá Argentina no te va a prestar ropa, eh, y eso fue todo un símbolo de frontera para entender la delicadeza de lo que significa la frontera, ¿ya? Entonces, esta estatuaria que está tan lejos de la frontera con Argentina, con el norte, con Perú, acá pierde de alguna manera sentido, pierde sentido. Y lo que quiero decir en favor de Baquedano, ¿ah? Del objeto escultórico, y esto lo quiero decir, y como con respeto lo quiero decir, como la tribu urbana que se autoidentifica con el siguiente concepto. No me voy a referir a eso porque son jóvenes de menores recursos. No. Lo quiero decir porque es una tribu urbana que se autoidentifica con el concepto de flaite, ¿ya? El flight, el guatipelado, que viene con marca y que le gusta lucir la última cicatriz que tuvo o el último rayado. Cuando enarbola su equipo de fútbol, dice: vamos al caballo, el caballito nos trae suerte, y le van a devolver el favor al caballo. Pero antes de subir, tocan algo y se persignan, ¿ya? ¿Y qué es eso? Ah, no, es que la animita, y se refieren al soldado desconocido como la animita que nos trae suerte. Entonces ellos suben al caballo y se instalan arriba por horas extasiados ahí con sus banderines, banderolas, y después y se despiden de la animita y le piden buena suerte para el otro partido, ¿ya? Ahora, debe ser fantástico estar sentado arriba del cogote ahí con el general Baquedano viendo este paisaje de un atardecer maravilloso, pues debe ser fantástico, debe ser muy entretenido estar ahí arriba. Entonces, ese personaje no daña
la figura de Baquedano. Aún más, lo resignifica para su propia proclama, porque le sirve estar por sobre la altura del resto del resto de la plaza. De hecho, no hay Pues. nada, salvo los edificios que están bastante separados, ¿ya? Ujú. No hay nada que esté más arriba que la cabeza de Baquedano ahí, ¿ya? Mm. Entonces, estar ahí es estar en la cúspide. Ese personaje no daña a esto otro. El personaje que aparece, el sujeto que aparece con esta herramienta para erradicar, ¿ya? Echar abajo, es un sujeto más complejo, ¿ya? Es un sujeto más radical, que tiene una decisión, ¿ya? Tomó una decisión y es más radical. ¿Ya? Tendrá sus razones, digamos, ¿ya? La podemos discutir, pero mientras tanto a nosotros como consejeros nos corresponde, porque la ley nos mandata, a proteger y resguardar la monumentalidad nacional. Y en esa acción, cuando ya observamos esa acción, tuvimos que parar la pintura del intendente, ir con un grupo de expertos, esperar el informe del experto para que nos digan todo lo que... ok, y la decisión fue moverla, porque no nos podemos responsabilizar después por la herida o muerte de personas al caerse este objeto que pesa más de 2.500 kilos. O sea, no es una pelota de fútbol que se te cae, no. Son 2,5 toneladas y tanto que te revienta, o sea, revienta cualquiera. Ahora, todos los otros conceptos dichos, que el ejército se está retirando, no, nosotros no entramos en discusiones simbólicas. Nosotros entramos exclusivamente en la discusión del objeto, ¿ya? El objeto está bien resguardado o no, sí o no. Después de esta última incursión con las sierras, se tornó peligroso para el resto, para cualquier persona que haya estado ahí, y la irresponsabilidad fue que se cuestionó duro, porque se hizo en medio de una manifestación social, donde había mucha gente, habría, no sé, 10.000 personas. eh, ¿Ya? Entonces era obvio que a más de alguno iba a dañar. Entonces, ante el daño de personas, inmediatamente por unanimidad, mira, hay que mover. Mover para restaurar, no mover para evacuar del espacio. Mover, restaurar y volver a instalar. Claro, esa es la Sí. decisión. Porque consideramos que en este campo, en este momento, no están las condiciones para erradicar desde ese lugar la presencia de este monumento, ¿ya? El pueblo, en una forma distinta, decidirá en nuevas condiciones, post, post constituyentes, post nueva constitución. Se buscará un mecanismo como para hacer una consulta, hacer alguna elección, convocar alguna elección pública. Ahí se verá la forma, se discutirá la mejor manera para retirar, además con dignidad, esta figura que es representativa de la historia del Ejército de Chile. Ya pues. César, agradecerte el tiempo, la disposición, la conversa, y invitar a quienes siguen el programa del Café de la Tarde, ¿no? Conversando un café aquí en Crónica Digital, invitarlos ahí a la esquina de Maturana con Huérfanos a disfrutar dentro de lo que se puede, un cafecito, alguna cosita. Eh, bueno, ahora que apuntamos a una lógica, ¿no es cierto?, en donde volvemos a la cuarentena, lo más probable, y vamos a tener que estar encerraditos y cuidándonos por un Claro. tiempo X. Claro, mira, lo que yo quiero decir a mí me gusta mucho la discusión que se generó. Uh-huh. Soy un observador de esta discusión. Porque antes de esto parece que las cosas estaban ahí nomás, ¿ya? Pero la gente finalmente se dio cuenta y entró a una dimensión distinta de la discusión, ¿ya? Esto de decir que se quede, que no se quede, que mira, que todo el mundo con sus argumentos, para mí, como un patrimonialista, me resulta muy entretenido,
Es muy agradable y para que el pueblo también vaya viendo su propia iconografía y de cómo, ante la ausencia de discusión, de cómo el poder fue construyendo la iconografía nacional, calladito, en silencio. Entonces, mira, la mayor cantidad de monumentos nacionales está concentrada en Santiago y corresponden a las iglesias católicas que están más cerca del centro de Santiago. Todas están declaradas monumento nacional y tú empiezas a ver y es un gran conglomerado de elementos religiosos. Está después toda la estatuaria militar de Chile. Después de grandes hombres de Chile. Pero lo que de alguna manera representa la figura de la lucha del pueblo está en el cementerio general. El gran memorial de los derechos humanos está al fondo, está al final del cementerio general, cuando en realidad debió haberse instalado ahí en la Plaza Italia o en el bandejón central de la avenida del Libertador Bernardo O'Higgins. Sin embargo, la tenemos a trasmano, allá al fondo, al final, escondida. Ese es un problema que no reflexionamos en el momento porque no era importante la discusión para nosotros. ¿Ya? Pero, sin embargo, esto otro abrió una discusión muy importante. Muchas comunas populares no cuentan con una iconografía propia. ¿Ya? El que avanzó en esa iconografía fue el Lautaro Lavé, el escultor ya fallecido Lautaro Lavé, que empezó a construir en distintos campamentos de Chile en plena dictadura una estatuaria local. Iba con los pobladores que tenían una toma de terreno y construían elementos, cada uno donaba un objeto que fuese importante y representativo de su familia. Entonces, cucharas, platos, sartenes, y lo iban construyendo un amasijo que iba construyendo. Entonces, todos los objetos, después la gente se veía representada a sí misma. Después de esto venía Carabineros para el desalojo y echaban abajo la escultura, la estatuaria construida con el pueblo. ¿Ya? Y ese paquete es el símbolo que finalmente la monumentalidad o los monumentalistas han realizado respecto de la iconografía popular. ¿Dónde está el monumento a Violeta Parra? No lo tenemos. Las gestas populares no la tenemos. ¿Dónde está el objeto que conmemora las primeras tomas de Chile, de la victoria? No las tenemos, no las hemos realizado. Hemos avanzado al mural, ¿ya? Hemos hecho murales, pero el mural se desgasta con la lluvia, pero la estatuaria, ¿ya?, que es de mayor envergadura, permanece. La que hubo en la Gran Avenida fue dinamitada, ¿ya?, que era el homenaje al Che Guevara, fue dinamitado. O sea, por lo tanto, esta lucha iconográfica de pronto agarra relevancias muy importantes y hoy día en Chile estamos navegando en medio de esa lucha iconográfica y que tenemos que invitar a nuestros artistas populares, escultores, entre todos, imaginar cuál va a ser nuestra futura estatuaria, nuestro arte estatuario para nuestras ciudades y nuestras poblaciones. Bueno, Un César. abrazo. Bueno, César. Saludarte, agradecerte el tiempo y invitar a quienes ven este programa, a quienes nos escuchan, a visitar Crónica Digital, a darse un tiempo, a informarse y bueno, ir a tomarse un cafecito, insisto, ahí en Maturana con Huérfano. Que esté muy bien. Chao.